I'm going to tell you about my aunt Helen's house. It's not her main house that's in the city. No, this house is by the lake. There was a small town by the lake called Miller's Ford, but all the people moved away when the fishing and mining stopped about 60 years ago. But the houses stayed. Of course, my Aunt Helen uses that house as a vacation home and she goes there for a few weeks every year to relax. But staying in that house isn't a relaxing experience. I think the house is haunted. I think there's a ghost there from many, many years ago. Helen says, I'm silly and that I've got an overactive imagination, but there are many things that happen in that house that cannot be easily explained. One day, shortly after getting up, I went to find my aunt Helen to say good morning, and I heard her talking in a room that she usually never uses. I think it used to be the nursery of the house. When Milos Fort was a busy town in the 19th century, I listened at the door and could hear Helen reading something out, or perhaps she was dictating a letter. I couldn't hear any other person in the room with her, so it wasn't a normal conversation. I didn't want to disturb my aunt. So I went back downstairs and went to make breakfast in the kitchen, which I ate on the porch that overlooked the lake. It was a beautiful sunny morning. Half an hour later, I heard my aunt's car arriving. She had been to the local store to buy some bread and milk. I couldn't believe it. What are you looking so shocked for? She asked me. I thought you were in the old nursery working on your letters, Auntie. I
replied, I never go in that room, she said. I haven't been in that room for 15 years. A few other things like that happened over the next few visits I made to that house, and I grew to dislike it very much. Then one day, in my local library, I found a story in an old newspaper with the title The Constant Babysitter. The story was that a baby had died in one of the houses by the lake at Miller's Ford, and the babysitter was blamed, a woman of 37 who was a family friend and had offered to look after the baby. But she spent all her time in the kitchen writing her letters and didn't know that someone had climbed in the baby's window and taken her. The baby was never found. The woman killed herself through depression after the baby's disappearance, and local people then said her ghost stayed very close to where the baby was left by the parents in the nursery. I never went back to that house, despite my aunt Helen's many invitations. Now let's read it in Spanish. Ahora vamos a leerla en español. Bueno, dice. Voy a contarles a ustedes acerca de la casa de mi tía Helen. No es su casa principal, main es principal house, no es su casa principal. Esta está en la ciudad. No, esta casa está al lado del lago. Eh, había un pequeño pueblo, eh, al lado del lago llamado, Lake es lago, llamado Miller's Fort, así se llamaba. Pero todas las personas se mudaron lejos, moved away, cuando los pescadores o la pesca, perdón, y la minería se detuvo acerca de unos 60 años atrás. Ago es atrás. Pero las casas permanecieron. Por supuesto, mi tía Helen usa esta casa como una de vacaciones o una casa de vacaciones o un lugar de vacaciones. Y ella va allá por unas pocas semanas cada año a relajarse. Quedándose en la casa no es tan, o quedarse, pero quedarse en la casa, en esa casa, no es, isn't es no es, el famoso verbo to be, no es tan relajante, no es una experiencia relajante. Yo pienso que la casa está encantada o embrujada.
perdón, embrujada. Yo pienso que hay un fantasma allí desde muchos, muchos años atrás. Helen dice, yo, eh, bueno, yo soy un poquito tonta y yo tengo una imaginación muy activa, una imaginación sobreactiva, pero hay muchas cosas que pasan en esa casa que no pueden ser fácilmente explicadas. Un día, poco después de despertarme, me fui a encontrar con mi tía, me fui a buscar a mi tía Helen para decirle buenos días, good morning. Y yo la escuché a ella hablando en una habitación que ella usualmente nunca usa. Yo pienso que era usada para hacer una eh, enfermería de la casa cuando el Fort Miller era un pueblo ocupado en el siglo XIX. Yo escuché la puerta y pude oír a Helen leyendo algo en voz alta. O tal vez, recuerden que perhaps es tal vez, ella estaba dictando una carta. Yo no pude, I couldn't es yo no pude. Yo no pude oír a alguien más, alguna otra persona en la habitación con ella. Así que esto no era una conversación normal. Yo no quise, yo no quise molestar a mi tía, así que regresé abajo y fui a hacer el desayuno en la cocina, el cual me comí en el porch que del cual podía ver el lago. Este era una hermosa soleada mañana. Una hora y media, perdón, 30 minutos más adelante, más tarde, yo escuché el carro de mi tía llegando o arrimar a la casa. Ella había estado en la tienda local para comprar algo de pan y leche. Yo no podía creerlo. Believe it. ¿Qué estás tú mirando tan conmovida? Ella me preguntó. Yo pensaba que tú estabas en la vieja, mm, ah, en la vieja enfermería, trabajando en tus cartas. La tía dijo, la tía, o tita, la tita replicó, yo nunca voy en esa habitación. Ella dijo, yo no he estado en esa habitación por 15 años. Unas pocas otras cosas como estas pasaron sobre sobre las siguientes pocas visitas, few es pocas, que yo hice a esa casa. Y mi disgusto creció eh, hacia ella muchísimo. Luego, un día, en mi biblioteca local, yo
encontré una historia en un viejo periódico con el título La Babysitter o la niñera constante. La historia era que un bebé había muerto en una de las casas cercana al lago Miller's Fort y la niñera fue culpada, una mujer de 37, quien era una amiga de la familia y se había ofrecido para cuidar el bebé, pero ella gastaba todo su tiempo en la cocina, escribiendo letras a ella y no sabía que alguien había trepado en la baby window, en la ventana del bebé, y la había tomado. La baby nunca fue encontrada. La mujer se mató ella misma. Herself es ella misma. A través de la depresión y después que el bebé desapareció, desaparición del bebé y las personas locales luego le dijeron a él, dijeron que su fantasma se había quedado muy cerca donde el bebé, donde el bebé fue dejado por sus padres en la, en la enfermería. Yo nunca regresé a esa casa, a pesar de que mi tía, a pesar de muchas invitaciones de mi tía. Okay, my friends, thank you.